Bienvenidos a nuestro viaje de transformación. Estamos en la tercera etapa del viaje, amando a Dios con toda nuestra mente. Y en la tercera lección de la tercera etapa hoy, la lección se llama ¿sobre qué está pensando? Y vimos en el estudio anterior cómo el cerebro forma la mente, con todos sus pensamientos, manera de pensar, razonamiento y emoción. Y cómo se forman redes de senderos, hechos de conexiones entre millones y millones de neuronas. Y esos senderos graban la memoria de las historias que nos contamos. Y las historias que seguimos contándonos de nuevo, empiezan a guiarnos en la vida diaria. Y Jesús habla del poder de estas historias en Lucas capítulo 6, versículo 45, en un pasaje que leímos la vez pasada y que vamos a repasar hoy. Dice allí, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Así que Pablo, o sea, Cristo, habla de la bondad que atesoramos en nuestro corazón. La bondad consiste en las historias que nos contamos de la bondad. Historias que atesoramos y que nos inspiran a hacer bien. Mientras también podemos guardar y aún atesorar historias de maldad que nos pueden motivar a hacer el mal, dice Cristo. Y renovar la mente significa reemplazar las historias de maldad con historias de bondad. Por ejemplo, si estamos guardando una historia de vergüenza, o sea, de venganza, debemos reemplazar esa historia con una historia de perdón, de compasión y paciencia. Así renovamos la mente. Entonces Cristo nos está convenciendo que las historias que nos contamos tienen mucho poder para explicar quiénes somos, por qué actuamos, la manera en que actuamos, y para guiarnos en la vida diaria. Hoy vamos a empezar a pensar de una manera más profunda sobre cómo se desarrollan estas historias. Y el estudio hoy se basa en Romanos capítulo 8, comenzando con versículo 5. En este pasaje Pablo está escribiendo a los cristianos que vivían en la ciudad de Roma. Escribía en griego porque ellos hablaban griego. Y en el texto griego utilizaba Pablo una palabra en griega, sarx, que se traduce en español como carne. Y en algunas traducciones del Nuevo Testamento se traduce sarx como naturaleza pecaminosa. Pero vamos a leer el pasaje pronunciando la palabra carne. Dice, los que viven conforme a la carne, fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad de la carne es muerte, mientras la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad de la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces aquí Pablo habla de dos clases de mentalidades. La mentalidad de la carne y la mentalidad que proviene del Espíritu. Y amar a Dios significa o incluye reemplazar la mente de la carne con la mente que proviene del Espíritu. Entonces, para entender bien lo que está diciendo Pablo, ¿a qué se refiere esa palabra carne? Sabemos con respecto al cuerpo humano que la carne se refiere a los músculos, los órganos y el tejido del cuerpo. Pero aquí en este pasaje Pablo está hablando de una carne, de una parte de nuestra carne que desea, que forma deseos. Y tenemos la ventaja en la actualidad de saber que el cerebro es aquella parte de la carne que forma los deseos. Entonces aquí está hablando del cerebro específicamente. Y por ejemplo,
cuando el estómago está vacío, comunica con el cerebro, mandando mensajes hormonales para avisar el cerebro que está vacío. Y el cerebro forma un deseo, el deseo de comer, para protegernos contra la carne, o sea, contra la hambre. Y la hambre y también la sensación de la hambre y también otras emociones, tales como el miedo, son sensaciones y emociones desagradables y queremos evitar esas emociones y sensaciones. Entonces el cerebro forma ideas, forma imágenes de cómo evitar el hambre o el miedo. Y el miedo es una emoción bastante poderosa en el ser humano y produce en nosotros un deseo. El miedo produce el deseo de escapar o correr de algún peligro o de enfrentarnos con el peligro y pelear. Aún produce el deseo a veces en nosotros de resignarnos al peligro. Entonces la emoción del miedo crea el deseo de evitar algún peligro. Y por eso el miedo es necesario. El miedo nos protege, nos defiende de peligro. Nos defiende de peligro porque queremos evitar el miedo. Es una emoción desagradable y por eso escapamos el peligro que nos produce el miedo. Pero luego algo sucede que es más extenso y profundo. Lo que pasa es que el deseo para sobrevivir, lo que nos está causando el miedo, se vuelve en un deseo de evitar cualquier cosa que nos causa incomodidad, vergüenza, rechazo, inseguridad o alguna otra amenaza emocional. Y luego el deseo de sobrevivir y sobreponernos al miedo se vuelve en una prioridad de promover y proteger y defender a nosotros mismos, más que cuidar y amar a los demás. Por ejemplo, si debo amar a alguien incondicionalmente, el amor incondicional me puede costar. Es posible que pierda algo que me hace sentir inseguro. Entonces, para evitar el miedo de sentirme inseguro y perder algo, no amo. En vez de amar, busco mi propio bienestar y me protejo, me defiendo. Entonces, ahora, lo que el Creador diseñó en nosotros para nuestro bien, la emoción de miedo que nos protege del peligro, se ha vuelto en una mente promoviendo el egoísmo en vez de el amor. Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a fijar la mente en lo que desea la carne? ¿Qué has pasado? El cerebro forma una mente que desea alivio de cualquier miedo por poner el bienestar de nosotros mismos en primer lugar. Y dos de los miedos más grandes que nos afectan es el miedo de sentirnos inseguros y indignos. Y la sociedad que nos rodea, la comunidad, la familia, los amigos, nos quieren contar historias de cómo aliviarnos de esos miedos de inseguridad y indignidad por maneras egoístas, por adquirir cosas, por experimentar nuevas cosas, por acumular poder, prestigio y aprobación de los demás, por ejemplo. Por ejemplo, el cerebro observa que la gente se pone contenta al poseer ciertas posesiones. Y parece que poseer ciertas posesiones nos quita la emoción de inseguridad y la indignidad. Nos sentimos dignos porque poseemos ciertas cosas.
que la sociedad respeta como cosas que merecen dignidad. Es como, por ejemplo, en la parábola del rico necio, en Lucas capítulo 12, que estudiamos en otro estudio. El rico necio tomó la decisión de guardar su cosecha, su gran cosecha, para sí mismo. ¿Por qué? Porque él pensaba que acumular cosas hacía que la vida de él valiera más. Él pensaba, equivocadamente, que el valor de la vida consiste en la abundancia de sus posesiones. Entonces, en vez de ser generoso y compasivo para sus vecinos, él guardó todo para sí mismo, pensando que al guardar todo para sí mismo, toda su buena cosecha, que podía conquistar el miedo de inseguridad y de indignidad. Si alguien quería cuestionar su dignidad, podía mostrarles la gran cosecha que tenía. Pero no era generoso con los demás. Y también a veces la gente se pone contenta al experimentar nuevas cosas y se engañan pensando que nuevas experiencias van a hacerles sentir seguros y dignos. Y nos hace recordar el caso del hijo perdido, porque el hijo perdido pensaba que por independizarse del hogar y tomar sus propias decisiones y viajar al país lejano y allí gozarse o disfrutar cualquier placer que pudiera tener, que él podía ganar la dignidad y también la seguridad, pero se había engañado. Y en verdad, en vez de disfrutar la vida allí, perdió todo lo que tenía. Y se encontró en una situación muy triste, aparte del padre, por el egoísmo. Luego observamos que algunas personas tratan de ganar la dignidad por enojarse, porque el enojo les gana el poder sobre otras personas. Y por tener poder se sienten seguros y dignos de respeto. Hoy escuchamos o vemos esas historias y las guardamos, las grabamos en nuestra mente, forman parte de nuestra mente, de las historias que nos contamos, sin cuestionar, sin dudar si son verídicos. Nada más absorbemos lo que están haciendo los demás, por observar lo que están haciendo, sin cuestionar. Y llegamos a formar una mente dedicada al egoísmo. Es como, por ejemplo, a veces observamos gente que defiende su dignidad por juzgar, criticar o condenar a los demás, o formar prejuicios, o aún practicar el racismo. Y de esa manera tratan de bajar o disminuir la dignidad de los demás para subir su propia dignidad. No tiene sentido. Entonces, se está engañando, tratando de aliviarse del miedo, de sentirse inseguros y indignos por maneras egoístas, por despreciar a los demás. Además, si nosotros nos abrimos a los mensajes de la propaganda o los mensajes de los medios de comunicación para aceptar lo que están diciendo, nos permitimos ser convencidos por sus historias, aun en un nivel inconsciente. Absorbemos lo que los demás piensan sobre cómo evitar el miedo de inseguridad, el miedo de indignidad de maneras egoístas. El resultado es que la mente se fija en la carne, en lo que desea la carne, deseos egoístas para protegerse y defenderse y no amar a los demás. Lo que pasa
es lo que describió Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando dijo que no debemos conformarnos al mundo en vez de transformarnos y renovar la mente. El problema es que no nos paramos para pensar en lo que estamos pensando. Nuestro espíritu nunca cuestiona, nunca duda lo que está haciendo el cerebro, formando la mente. Simplemente absorbemos los mensajes de la sociedad sobre los premios del egoísmo y fijamos la mente en lo que desea la carne. Cumplir o llenarse con los premios de egoísmo. ¿Y qué resulta de una mente gobernada por la carne de esta manera? La mente gobernada por la carne es la mente gobernada por el egoísmo. Y el egoísmo nos lleva a la muerte espiritual. Dice que la mente de la carne es muerte espiritual, porque el egoísmo nos aparta de Dios, quien es amor. El egoísmo no puede convivir con el amor. También nos hace morir emocionalmente, porque al pensar en nosotros mismos y solo lo que necesitamos nosotros para ganar la dignidad y quitarnos el miedo de sentirnos inseguros, quitamos la atención de compasión, paciencia, perdón y misericordia para los demás. No prestamos atención a las cualidades del amor. Y a la vez empezamos a morir socialmente, porque destruimos nuestras relaciones con los demás por ser egoístas. Entonces así es la mente que está fijada en los deseos de la carne, de protegerse y defenderse a sí mismo de maneras egoístas. Entonces, ¿de qué consiste la mente fijada en lo que desea el espíritu? ¿A quién se refiere esa palabra espíritu? Bueno, el contexto, la palabra el espíritu se refiere al Espíritu de Dios en Romanos capítulo 8, porque en Romanos capítulo 8, versículo 9, por ejemplo, dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. O sea, según el Espíritu, que es si es del el Espíritu de Dios que vive en ustedes. Entonces, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces está hablando del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios desea nuestra transformación en la imagen de nuestro Padre Celestial. En Gálatas capítulo 5, aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 22, habla del fruto del Espíritu, el fruto de andar con el Espíritu, al lado del Espíritu. Nos dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Luego dice en versículo 25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Entonces el Espíritu quiere que empecemos a manifestar las cualidades del amor, como la paciencia, la humildad, la amabilidad, la bondad. Entonces, el Espíritu de Dios desea nuestra transformación para que vivamos en amor. Cuando nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu, porque el Espíritu empezó a morar en nosotros y empezó a empoderar nuestros espíritus para que amemos como Dios ama. Entonces, ¿cómo podemos llegar a fijar la mente en los deseos del Espíritu? Primero lo que tenemos que hacer es soltar las historias viejas del egoísmo. Soltarlas y dejar de creerlas, porque nos están destruyendo. Nos están causando mucho dolor. Y luego nos damos cuenta
que no tenemos que defendernos. No tenemos que defender nuestra dignidad. ¿Por qué? Porque cuando nacimos de nuevo, Dios llegó a ser nuestro defensor. Nos sumergimos en su gracia y nos hizo dignos por medio de su gracia, como sus hijos de Él. Entonces, siendo sus hijos, tenemos dignidad. No tenemos que temer la inseguridad ni la indignidad. Y sin el miedo de indignidad o inseguridad, podemos sentirnos libres ahora para amar incondicionalmente. Ya tenemos que defendernos. Podemos amar. Y luego podemos enfocar nuestras mentes en el gozo y la paz de vivir una vida transformada junto con el Padre. Nos quita el miedo cuando amamos como Él nos ama. Luego, seguimos leyendo y leyendo y leyendo más y estudiando las enseñanzas de Jesús, sus principios, sus parábolas, los eventos en su vida, sus pláticas con la gente. Porque nos enseña a amar. Y cuando el cerebro graba estas historias, las historias de Jesús, nos puede guiar con nuevas historias que nos inspiran con el bien. Son historias que atesoramos en nuestros corazones. Y luego, caminando con el Espíritu de Dios, empezamos a practicar la vida nueva. Y por la práctica del amor, de la compasión, de la generosidad, del perdón, empezamos a acumular nuevas historias que son nuestras porque vienen de la práctica. Podemos contar lo que nos pasó cuando amamos con todo nuestro corazón, cuando mostramos compasión a alguna persona necesitada, cuando perdonamos a alguien que nos había ofendido. Son historias que guardamos en el corazón, que tienen mucho valor, que nos inspiran a seguir amando en la imagen de nuestro Padre Celestial. Y creando esas historias nuevas, también atesoramos las historias para seguir produciendo el bien. Ahora entonces, ¿qué resulta de fijar la mente en los deseos del Espíritu de Dios? Paz y gozo y vida. Ya no tenemos miedo. Entonces hemos visto por qué tenemos que tomar en serio la renovación de nuestras mentes, reemplazando la mente que es según la carne, egoísta, con la mente que es según el Espíritu, en amor. Y la próxima vez estaremos examinando más la manera en que se desarrollan esas historias. Entonces hasta luego, que Dios les bendiga.